colocamos las resistencias que nos van a ubicar a nuestro transistor en el modo activo, porque ahora vamos a hacer un ejercicio de amplificación. Entonces, quitamos esta resistencia, tenemos los cálculos previos para encontrar estos valores de resistencia y inyectamos la señal. La forma de ver esto más sencillo es utilizando este concepto, ¿sí? En el voltaje de base se va a montar la pequeña señal. Lo que estamos indicando es que nosotros tenemos nuestro voltaje de base, aquí está nuestro cero, aquí está nuestro voltaje de base, que es esta fuente, y a partir de esa fuente se monta la pequeña señal, ¿ok? Entonces, a partir de ahí viene la pequeña señal montada, que es la que se va a amplificar. Entonces, tenemos dos fuentes, la de alimentación, de corriente directa, y la de pequeña señal. Aquí están las dos montadas. Esta es la representación. Vamos a hacer los cálculos, entonces. Para hacer los cálculos, nosotros realizamos superposición y entonces vamos a hacer superposición y vas a matar primero la fuente de pequeña señal y te quedas con las de corriente directa. Acá están. Y posteriormente matas las de corriente directa y te quedas con la de pequeña señal. Acá he matado la de corriente directa y me quedo con la de pequeña señal. Bueno, vamos a comprobar que esté en el modo activo. Nosotros hacemos nuestra malla, entonces iniciamos realizando nuestra primera malla para comprobar voltajes y corrientes en nuestro transistor. Ok, usted va a tener menos 3 más 100 kilos por IB más 0.7 de voltaje base emisor igual a 0. Despeja. La corriente de base va a tener entonces 3 menos 0.7 sobre 100 kilos igual a 0.023 miliamperes a la corriente de base. Corriente de colector hace uso de las ecuaciones auxiliares. En este caso hacemos uso de beta IB. Entonces corriente de colector es beta IB. Beta vale 100, acá no lo apuntamos, continuamos con una beta de 100. Bueno, entonces beta vale 100, usted multiplica por la corriente de base que previamente calculó y va a encontrar 2.3 miliamperes. Entonces ya tiene corriente de base, corriente de colector, puede calcular el voltaje de colector. Entonces lo que vamos a hacer es la siguiente malla y nos vamos a quedar hasta el voltaje de colector. Hasta ese punto nos vamos a quedar. Ahí nos conviene. Bueno, entonces hacemos menos 10 más 3 kilos por IC más voltaje de colector, porque es el que estamos buscando. Por eso dejamos la malla en ese punto y sustituimos corriente de colector, lo vamos a sustituir aquí y vamos a despejar el voltaje de colector. Entonces hacemos nuestro despeje y vamos a obtener 10 menos 3 kilos por 2.3 milis, que ya acá lo tenemos, va a salir 3.1 volt en el voltaje de colector. Voltaje de emisor, pues directamente lo podemos calcular de aquí, como está conectado a tierra, pues vale 0, voltaje de emisor vale 0 volts, y voltaje de base, pues está 0.7 arriba del emisor, entonces voltaje de base es 0.7. Y ya tenemos los tres potenciales, dos corrientes, vamos por la última, la corriente de emisor, hacemos la ecuación de nodo, entra corriente de base, entra corriente de colector, ya las conocemos, y sale la corriente de colector. Entonces nosotros vamos a tener la suma de corrientes en el nodo. Acá está la expresión y por lo tanto nos va a salir 2.32 milis. Bueno, entonces ahora lo que sigue es agarrar nuestro transistor, interpretarlo como semiconductor
Y una vez que lo interpreta como semiconductor, es un transistor NPN, usted ve los potenciales. Voltaje de colector 3.1, voltaje de base 0.7. Entonces colector es más que la base, entonces tiene más, menos. Voltaje de base 0.7, voltaje de emisor 0, entonces va a tener más, menos, más, menos. Entonces va a encontrar que este está inverso, acá está directo, y va a encontrar que su transistor se encuentra en el modo activo. Ok, entonces ya encontró que el transistor está activo. Si está en el modo activo, puede amplificar señales. Si no está en el modo activo, no puede amplificar señales. Bueno, entonces, esa es la primera parte. Comprueba que vaya a amplificar señales. Y ahora se pasa, siguiendo la superposición, a matar las fuentes de corriente directa y trabajar con la fuente de pequeña señal. ¿Ok? Entonces mata las de corriente directa y se queda con la pequeña señal. El paso es el siguiente. Usted va a agarrar un modelo, el que quiera, y en lugar de ver el transistor, este símbolo, ahora lo va a sustituir por el modelo. Vamos a agarrar el modelo BPI para este ejercicio. Bueno, entonces, y matamos las fuentes. Si yo mato las fuentes de corriente directa, pues estas fuentes de corriente directa se van a aterrizar, ¿verdad? Entonces, esta se va a ir a 0, esta se hacen un corto, se van a 0, se aterrizan, para que no tengan influencia, ¿verdad? No inyecten potencial. Entonces hacen un corto entre ellas. Y solamente se queda la de pequeña señal. Bueno, entonces, mato las fuentes, acá mato la de 3 volts, me quedo con la de pequeña señal, resistencia de 100 kilos, lo cambio por mi modelo, entonces, esta es la base, acá está la base, colector, emisor, entonces de la base aparece una resistencia que le he llamado RP al emisor. Entonces, de aquí a aquí, base, emisor, hay la resistencia RP. En el emisor está conectado a tierra. Ok. Después, acá de colector a emisor, aparece esta fuente. Entonces, acá está mi fuente, colector a emisor. Termino en el colector. Acá estoy, termino en el colector y en el colector está una resistencia y luego está cortocircuitada, ¿verdad? A tierra. Entonces, la resistencia y el cortocircuito. Aquí he dejado el B0 porque es donde yo estoy buscando mi señal de salida, ¿ok? Entonces, el voltaje en el colector, aquí está a 0. No encuentro voltaje de salida en el emisor porque está conectado a 0 y todo voltaje de salida conectado a 0, pues daría un 0. Bueno, entonces, esta va a ser mi salida. Ahora he sustituido el transistor por el modelo de pequeña señal y sus resistencias externas, aquí están, las dos. Nuevamente, mallas y nodos. Entonces, nosotros tenemos que para nuestro modelo tenemos que encontrar el parámetro GM y el parámetro RP. Si tuviéramos este modelo, nosotros encontramos el valor RE. Vamos a calcularlos. Vamos a calcular los tres valores, aunque estemos utilizando este modelo. Por ejemplo, el RE es voltaje térmico, 25 milivolts, entre la corriente de emisor. Acá tengo mi corriente de emisor y entonces yo puedo calcular voltaje térmico entre corriente de emisor. Hago mis cálculos y sería 10.8 ohms. El GM, corriente de colector entre voltaje térmico. Entonces, corriente de colector, acá lo tengo, 2.3 entre 25 milis, que es nuestro estándar que hemos utilizado. Hago la división, quedó 92 milimos
Y nuestro RP, beta sobre GM, beta lo manejo 100, entonces yo tendría 100 entre 92, que previamente lo calculé, y yo voy a tener 1.09 kilo ohms. Entonces, de esa forma yo obtengo el valor RP, 1.09 kilo ohms. El valor de GM, 92 milis, y el BP, que no lo he calculado. El BP es el voltaje base emisor. Ok, aquí está la base, acá está el emisor y acá está el colector, hemos dicho. Bueno, lo único que me queda calcular es el BP. Ese BP es el voltaje que hemos señalado a través de la resistencia RP, base emisor. Y nosotros notamos entonces una malla en esta parte. Ok, acá tenemos una malla, o en su defecto, como tenemos dos resistencias en serie, podemos calcular a través de un divisor de voltaje el voltaje en RP, en esta resistencia, que es el que queremos, para colocarlo aquí. Hacemos eso, un divisor de voltaje, que es lo más rápido. Entonces sería resistencia arriba, numerador, la suma de las dos resistencias en el denominador, por la entrada. Sustituyo mis valores, RP, los sustituyo, y yo voy a encontrar que BP va a ser 0.011 del voltaje de entrada. ¿Sí? Según yo lo que tenga de entrada, se multiplica por 0.011. Entonces ya tengo el valor de BP y puedo calcular entonces cuánto corriente fluye por esta fuente. Solamente me queda calcular el voltaje de salida. El voltaje de salida entonces va a ser la corriente que esté circulando por aquí, en esta dirección, por la resistencia. Pero como esta corriente está fluyendo en esta dirección, no en esta, entonces yo le pongo un signo menos para que fluya en la dirección que yo quiero. Y entonces yo voy a tener que la salida va a ser 3 kilos por menos GM BP, el valor de la fuente de corriente. Sustituyo mis valores que yo previamente calculé, GM BP, y entonces yo encuentro que la salida va a ser menos 3.04 del voltaje de entrada. Esto quiere decir que la salida va a amplificar 3 veces la señal de entrada, desfasada 180 grados. Si yo hago la división, entonces la ganancia de mi sistema, entrada-salida, son 3 veces. ¿Ok? Entonces todo lo que venga de señal de entrada lo va a amplificar 3 veces y lo multiplica por un signo menos. Entonces viene la señal de entrada, la multiplica por 3, sale más grande. Al multiplicarle por un signo menos, entonces en lugar de salir positivo, sale negativo. ¿Ok? Y esta es la forma de trabajar, o cómo se trabajan los transistores en su modo activo, que es su objetivo amplificar señales. Según sea el transistor, que va a ser su entrada, pero la idea es cambiar el transistor por su modelo que más le convenga. ¿Ok? Bueno, a continuación vamos a ver el modo corte saturación. Vayamos a ello.